Buenas noches y bienvenidos a las 5 de las 7. Tenemos nuestra agenda de temas nacionales, pero hoy tenemos un tema internacional con el que comenzaremos, que tiene que ver con la llegada a la presidencia de los Estados Unidos del señor Donald Trump. En su discurso de investidura pronunciado en las escaleras del Capitolio, Trump dijo que lo que se estaba viviendo no era el paso del poder de un partido a otro, sino el comienzo de una nueva era para la humanidad. Analizaremos en qué consiste esta nueva era, según Donald Trump, con dos analistas políticos. Pero tenemos, como hemos dicho, temas nacionales. Tienen que ver en primer lugar con la agenda legislativa, puesto que la Comisión de Constitución acogió la recomendación formulada por un subgrupo de ella para pedir que la Comisión Permanente derogue en el decreto legislativo que cambie el estatuto institucional del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, INEN. Tenemos otros temas también. En RPP estuvo por la mañana el gerente general de Graña y Montero, el señor Alvarado, quien negó que Graña y Montero hubiese sabido lo que su socio en algunas operaciones en el Perú, Odebrecht, estaba haciendo como corrupción de funcionarios públicos. Otro tema vinculado a cosas de energía es el anuncio de varias bancadas que presentarán un proyecto para que se elimine del pago de las facturas de electricidad una subvención que los usuarios hacemos al gasoducto del sur justamente. Y por su parte, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, sobrevoló el valle del río Tambo y afirmó que la prioridad para esa región de nuestro país, donde tiene lugar el proyecto minero que dio lugar a ciertos conflictos el año pasado, que la prioridad es ahí garantizar el agua para todos, tanto para quienes hacen minería naturalmente, como para los que se dedican a la agricultura. Estos temas vamos a abordarlos después de dar paso a nuestros titulares. Donald Trump juró como presidente de los Estados Unidos en la ceremonia oficial de investidura y se convirtió así en el presidente número 45 en la historia de dicho país. Durante su primer discurso, el republicano aseguró que comenzará un gran esfuerzo nacional para reconstruir el país. Con 13 votos a favor y 2 en contra, la Comisión de Constitución del Congreso decidió sugerir la derogación del decreto legislativo 1305 que determina que el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, INEN, retorne al Ministerio de Salud. La decisión del grupo parlamentario se basó en que el Ejecutivo se excedió a legislar en materia de salud. El gerente general de Graña y Montero, Mario Alvarado, afirmó que haberse asociado con la brasileña Odebrecht los está afectando mucho y agregó que les indigna que la reputación de la empresa peruana esté destruida. Asimismo, afirmó que no tenían idea de la corrupción y entrega de coimas en los proyectos en los 6 consorcios que mantenían con Odebrecht. Continúa la polémica por el cobro en los recibos de luz para financiar el gasoducto sur peruano. Hasta el momento, las bancadas de Acción Popular, Fuerza Popular, el Partido Aprista y Alianza para el Progreso han presentado proyectos de ley para eliminar este pago. El presidente Pedro Pablo Kuczynski sobrevoló el Valle del Tambo en la región Arequipa a fin de supervisar la zona donde se construirá la presa Peña Negra, que dotará de agua a dicho lugar. Mediante su cuenta en Twitter, indicó que resolver el problema del agua para la agricultura y población del Valle del Tambo es una prioridad de su gobierno. Y para analizar estos 5 temas y terminar la semana comprendiendo algunas cosas, hemos invitado a 2 personas cuyo trabajo profesional es la explicación de la vida política de nuestro país y también comunicación política. Y estoy refiriéndome a la señora Nancy Arellano. Buenas noches, señora Arellano, muchas gracias por la invitación. Que es venezolana y española de origen, pero que nos honra viviendo entre nosotros desde hace 4 años y nos que ha demostrado poder comprendernos con una distancia que
que se vuelve cada vez más cercanía e identificación. Y junto a ella el señor Luis Daveluy, analista político, periodista, autor de una columna en el diario 21 que suele ser bastante comentada. Muchas gracias por su presencia. Gracias. Comenzamos entonces con el significado de la llegada de Trump y el discurso que pronunció, los discursos que pronunció, pero uno particularmente solemne y transmitido naturalmente por todas las televisiones y radios del mundo, en el que pronunció después de haber prestado juramento con el mismo texto con el que prestó juramento el primer presidente George Washington en 1789. Señora Arellano, ¿cuál es su reacción ante lo que dijo y lo que no dijo Donald Trump? Bueno, yo creo que el discurso de Trump fue un abstract de toda la campaña, ¿no? Realmente yo pensé particularmente que iba a aprovechar la oportunidad pues para hacer el punto y aparte y acabar con el momento electoral para dar paso ya a lo que sería la investidura, ¿no? Lejos de eso, creo que fue un discurso profundamente populista. Yo particularmente quedo preocupada de alguna forma porque creo que la visión del hombre fuerte, el profundo nacionalismo, la idea de un Estados Unidos apostando a ser casi una economía autárquica, volver a la doctrina Monroe, América para los americanos, el tema de la culpa de los males es del viejo establishment y la idea de todo tiempo pasado fue mejor y vamos a volver a esos tiempos. Y viejos clichés como el tema de hoy 20 de enero el poder vuelve al pueblo. Eso no se trata de un cambio de gobierno entre partidos, sino se trata de que hoy el poder regresa al pueblo, que ha sido secuestrado por pequeños grupos que se han beneficiado y no han dado. Es un discurso de afrenta, de polarización. La reciente encuesta de Pew Research mostraba que el 84% de los estadounidenses sienten que el país está absolutamente polarizado. Esta cifra ha venido creciendo conforme ha pasado el siglo XXI y creo que es un escenario profundamente preocupante, sobre todo por las características. ¿Confrontacional contra quién? Contra un viejo establishment, contra todas las administraciones anteriores, contra el mercado. Con todos los que estaban sentados ahí. Sí, con todos los que estaban sentados allí. De hecho, él lo dijo, pues, el establishment, tal cual. Y creo que es profundamente preocupante porque sí es una afrenta directa. Y de hecho hubo llamado a militares en su momento. Habló también del tema de las empresas, de las fábricas. Se limitó a la economía real, dejando de lado todo el tema, por ejemplo, de los mercados financieros, que son como el gran logro de la economía estadounidense en pleno proceso de globalización. Durante la campaña, ¿no? Claro. Porque le atribuyó a Hillary Clinton ser la defensora de la bolsa de Nueva York, ¿no? Y ahora él está ignorando que además en el caso de la economía estadounidense, el dólar, su moneda, se sustenta justamente en la confianza que hay en la economía estadounidense, desde el cambio del patrón oro. Entonces, tener un presidente que no mida sus palabras, tener un presidente que se lance discursos de afrenta tan frontal al sistema, puede ser profundamente peligroso para la estabilidad económica del país. A mí eso me preocupó. La reacción de Wall Street fue timorata, no hubo grandes variaciones, ni en positivo ni en negativo. Supongo que hay una gran expectativa o incredulidad frente a estos desmanes y supongo que muchos están esperando a ver cuáles van a ser las primeras medidas reales, ¿no? ¿Dónde va a estar la realidad para poder empezar a ver? Porque ciertamente el discurso del presidente se salió de lo que era la expectativa o de lo que es lo usual en las tomas de posesión en Estados Unidos. Señor Daveluy, ¿es un discurso calculado? ¿Se ve la mano de algunos colegas de ustedes, expertos en comunicación política, sí, ¿no? que saben a qué público están hablando, dado de que no hablan para nosotros? Hay otros que son los que han votado por él. ¿Está satisfecho el discurso de ellos? Mira, yo creo que sí. Definitivamente hay un diseño. Hay una entrevista muy buena que le hacen a su yerno en Fortune sobre el tema de los algoritmos y toda la campaña, cómo estaba alrededor de determinados discursos, ¿no? Una narrativa en particular concentrada en determinados puntos para ganar colegios electorales, no para ganar el voto popular, porque no tenía sentido irse a California a buscarlo. Y yo creo que eso, o sea, esa narrativa se ha mantenido y efectivamente no se ha dejado atrás la retórica de la campaña, sino que más bien se ha retomado, porque en algún momento, cuando salieron los resultados, un poco que amainó la polarización. El mismo Trump
se refirió en buenos términos a Hillary Clinton después de todas las cosas que le había dicho. La misma noche de los resultados. Claro, pero digamos que el ambiente las aguas se habían calmado un poco y creo que esto es como que volver a encender la mecha, ¿no? Sí creo que hay, desde parte de los mercados en general y en el mundo, más allá de sus votantes, una sensación grande de escepticismo por las capacidades verdaderas que le da. A ver, es una posición de poder importantísima, la más importante probablemente del planeta, pero los marcos institucionales bajo los cuales se maneja Estados Unidos no permiten pues que se hagan demasiados desbarajustes. Eso es por un lado. Y segundo, hay dos cosas que él dijo que va a hacer de todas maneras, y es el tema del impulso fiscal para el tema de inversión en infraestructura, que va a generar en el corto plazo puestos de trabajo. Eso le va a comprar 1 año, 2 años, ¿no es cierto? Y le va a dar cierto respaldo popular. En la medida en que él conserve o mantenga un cierto respaldo popular, yo creo que las dos cámaras, representantes y Senado, van a tener, vamos a ver, tiene mayoría, ¿no? Pero no es una mayoría republicana obsecuente, hay que ser muy claros con esto, pero tampoco se van a pelear si el hombre tiene popularidad y todo lo demás, le van a dar algunas cosas y ya va a estar. Pero hay que destacar que está entrando con 40% de popularidad, claro, muy por debajo. Por eso te digo, por eso yo creo que son un par de años, lo único que va a poder hacer es. El otro día conversaba con varias personas y me decían, mira, sientan a un mono ahí y lo único que va a hacer es gastar y esto va a subir, ¿no? Evidentemente era una broma, pero a lo que me refiero es, sí creo que va a poder ganar o incrementar su aprobación en el corto mediano plazo, pero lo que viene después de eso, las medidas que vengan después de eso, son las que verdaderamente van a darle forma a las pesadillas que la gente tiene. Antes de ver esas medidas, cuáles ¿no? pueden ser y qué pesadillas pueden derivarse de ellas, quisiera preguntarles a ustedes, como además observadores privilegiados de la vida política, el rito republicano. Porque se respeta acá el mismo texto del juramento inicial de la fundación de la República, hace más de 220 años, juramentó sobre dos Biblias, con pastores protestantes, sacerdotes católicos, un rabino judío, coros de varios estados de los Estados Unidos, las dos cámaras representadas, toda la Corte Suprema y 4 expresidentes. Eso no se veía desde hacía mucho tiempo, de los cuales hay varios que han hecho 8 años de mandatos seguidos, ¿no? En los últimos, Obama, Bush y Clinton. No se veía eso, me parece, hace más de 100 años, que hayan 3 presidentes sucesivos con 2 mandatos cada uno de ellos. Entonces, la idea de una institucionalidad que está presente ahí, pese a las muy frías relaciones que manifestó Trump con Bush hijo. El padre está hospitalizado. Casi no se saludaron, mientras que hubo muchos abrazos, tanto con Michelle Obama como con Barack. Se nota que con un sector, justamente el sector de la élite republicana, la familia Bush en particular, hay mucha frialdad. ¿Fue o no un discurso ajeno al Partido Republicano? No lo mencionó, ni ninguno de los grandes temas conservadores tampoco fueron mencionados. Solamente temas vinculados a darle el poder al pueblo, en los términos más vagos posibles. Comentarios sobre toda esta puesta en escena republicana. A ver, de nuevo, el rito, ¿no es cierto?, que es la parte, vamos a decir, exotérica del contenido y de la narrativa en general, sí te da una... O sea, de nuevo, refuerza la otra idea. No puede llegar aquí a hacer lo que le da la gana porque hay un marco institucional muy fuerte que depende de muchas instituciones, de mucha gente, de muchos actores que saben cuál es su rol, que se mantienen dentro de ese rol. Pero hemos visto a presidentes norteamericanos, sobre todo en marzo del año 2003, lanzando el ejército en una guerra ilegal con argumentos verificados por 9 agencias, por supuesto, todo falso. Y además, debió haberse hecho un impeachment por eso, ¿no es cierto? Claro. Y quizás vacarlo. Pero entonces no es que las instituciones funcionen con tanta perfección como usted... Pero recuerda que en el 2003 la composición de las cámaras y la forma en la que la situación político-económica de Estados Unidos en el 2003 no era la mejor tampoco. Y normalmente siempre se aglutina a la población alrededor de un enemigo que sea verdadero, o sea, aunque no exista.
Y yo creo que eso pasó... Pero está Trump diseñando un enemigo interno. Esa No, es la claramente, pregunta. que son los Yo creo que está inmigrantes diseñando... los viejos y los inmigrantes. Y el establishment Claro, político. bueno, claro, los viejos me refiero... Exacto. Porque lo que tú decías, ¿no? Hay un tiempo, todo tiempo pasado fue mejor, es todo tiempo antepasado. Claro. Porque el pasado está ahí sentado y eso lo Exacto. queremos, ¿no es cierto? Y más bien, yo creo que esta frialdad con Bush, que debe tener que ver también con las cosas que se dijeron con el hermano, con Jeb Bush, ¿no es cierto? Yo sí creo que es estudiado. Porque una fotografía de Trump abrazando a George Bush, cuando ha estado despotricando del establishment durante tanto tiempo, es esto completamente contradictorio. Pero abrazó y besó a Michelle y a... No, Y es que- dijo que la pareja Y a presidencial Barack, saliente ya. había sido Maravillosa, formidable, ajá. maravillosa, que habían permitido una transferencia admirable. Así es. Para después decir que era un charlatán. Claro. Bueno, discursos vacíos, todos los políticos. Pero- Nunca nadie ha hecho nada. Pero un discurso No. vacío es Claro. un charlatán, pues, ¿no? O sea, le dijo eso sin decirse, ¿no? No le dijo charlatán, le dijo, tu discurso es vacío. Ahora, Es un un eufemismo para decir lo concepto que mismo. usó, el que más repitió, los left behind. Sí, los dejados atrás. olvidados, Los ¿no? olvidados. Y los olvidados, no sé cómo se podría traducir de una manera mejor que que han olvidados. sido dejados atrás, o sea, pero debe haber una los palabra- rezagados. pero eso no se usa tanto. Los rezagados, los Ya desclasados, La gente marxistas, que está olvidada por las medidas económicas. Ellos son los que han perdido sus trabajos porque hay gente que deslocaliza sus Bueno, fábricas. podrías decir afuera. los descamisados. Descamisados Si te suena. en el lenguaje peronista que felizmente no usamos en el Perú. No, por eso lo digo a propósito, porque sí creo que hay unas referencias a ubicar el enemigo interno, la figura del hombre fuerte, la suerte de caudillo, por eso deja al lado el partido soy yo, porque no ganaron los republicanos, ganó Trump. Entonces, no se tocan los elementos tradicionales del discurso conservador, por el contrario hay una mezcolanza entre un proteccionismo que más bien es esperable de los demócratas y por otro lado los valores pues conservadores, ¿no? En términos de derechos civiles, etcétera. Y creo que esa combinación muy sui generis marca un hito. El hecho de que sea el primer presidente que es un outsider, que viene de otra área, que viene de además de ser un hombre de show, viene de ser un hombre de un reality show, viene de ser un hombre que ha sido aplaudido y que ha ganado dinero por ser déspota, además. Ese era el chiste de The Apprentice. Su show se basaba en cómo él sacaba muchachitos que no servían y creo que esa caracterización que mantuvo durante toda la campaña la sigue llevando en la Casa Blanca y eso a mí particularmente me parece profundamente peligroso porque si bien es cierto hay una institucionalidad que puede frenar determinadas decisiones, no es menos cierto que hay decisiones ejecutivas que el presidente puede tomar sin necesidad del Congreso. Y Obama, en estos términos, echó adelante, si mal no recuerdo, una cifra como 34 decisiones ejecutivas importantes. El presidente Jimmy Carter, por ejemplo, que estaba allí presente, ha sido uno de los que más decisiones ejecutivas promulgó durante su periodo. Y con estas, por ejemplo, se abrió DACA, el programa de Dreamers, que puede ser desactivado de la misma forma, afectando a 720.000 personas, jóvenes, que tendrían que ser deportados de Estados Unidos. El caso de Obamacare es otro caso que también puede ser por vía ejecutiva desarticulado. Y estamos hablando de afectar a 22 millones de estadounidenses. Entonces, yo sí creo el programa de acceso a vivienda que hay unas cosas bien peligrosas que están en manos de un señor que no ha dado muestras de haber reflexionado sobre el día siguiente de haber ganado la elección. El inicio del acto se hablaba sobre unas palabras, si mal no recuerdo, de Lincoln, me parece, sobre que este era un momento ya no de victoria, sino era una fiesta, una celebración de la democracia. Y creo que en términos de democracia, en términos de tolerancia, el discurso de Trump dejó mucho que desear, la campaña dejó mucho que desear y pareciera no haber reflexionado al respecto. Otro de los temas enemigos es el libre comercio, puesto que la tesis es que los otros países se han enriquecido gracias a nosotros, robándonos a nosotros nuestras fábricas, aprovechando nuestra buena voluntad, privándonos de trabajos y todo este discurso a favor de los left behind. Claro, el enemigo externo. En los Estados Unidos. Esto hace temer que sus ideas sobre el Tratado Norteamericano de Libre Comercio y los otros tratados
corran riesgo, incluso con los países europeos, porque hemos visto lo que ha dicho, aunque no mencionan nada de eso ahora, sobre el pacto militar Europa, Japón, Estados Unidos, OTAN, el pivote geoestratégico sobre el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Mira, yo honestamente creo que respecto a eso se va a quedar tal y cual es. Hay una cosa importante, ¿no? Uno de los blancos más acudidos por Trump durante toda la campaña ha sido México, ¿no es cierto? Desde la xenofobia más rancia de decir nos exportan violadores, ¿no? Y vendedores de drogas, hasta se roban nuestros trabajos. Pero hay una cosa importantísima, ¿no? De cada dólar que se produce en México por alguna agencia o institución o organización o empresa norteamericana, 40 centavos regresan a Estados Unidos. O sea, se quedan sin el 40% de los ingresos de la balanza comercial mexicana, que es ultra positiva, evidentemente, porque o sea, exportan mucho más de lo que importan. Así que es que yo, en ese sentido, sí, un poco de que el discurso de Trump me hace acordar al de Hugo Chávez, de que Mr. Danger, pero seguíamos haciendo todos los negocios del mundo y yo te seguía vendiendo petróleo y tú lo seguías comprando, y además con swaps y con derivados financieros que tenían pero que ver con desplazó la matriz de compras hacia China. No, sí, pero digamos que Estados Unidos pagaba en cash, China paga con precios anticipados. Sí, claro. No, definitivamente había una diferencia, pero lo que voy es que no se rompieron las relaciones, o sea, se cambió la matriz. A ver, es que en el fondo no es tan fácil hacer una modificación de la naturaleza, porque el efecto en la economía real, que es a la que siempre hace referencia Trump, los puestos, los salarios, todo lo demás. Pero fíjate, es en su inmediato. Twitter, por ejemplo, publicó: yo voy a seguir solo dos simples reglas: comprar americano y contratar americanos. Yo creo que pero no pueden esta NAFTA, Twitter política, ¿no?, de Trump. No sabemos lo que no puede. Ahora, respecto de eso, dijo algo que me sorprendió también a mí. Pagamos trillones de dólares para defender fronteras de países alejados. Claro. Alemania, Corea, Taiwán. Y no defendemos nuestras fronteras acá. Esa es una idea que ha martillado, ha tenido mucho impacto, parece. Justifica lo de México. Hemos abandonado nuestras fronteras y nos estamos preocupando de las fronteras de países alejados. Otra vez, yo veo para mí sigue siendo un discurso sin contenido, básicamente. No es que pueda hacer mucho. O sea, quizás hace el muro, ¿no es cierto? Pero más allá de eso y las deportaciones, denunciar tratados internacionales, desarticular organizaciones tan viejas como la OTAN, que además tienen una importancia geopolítica, o sea, muy importante. No, que además yo creo que en las sumas y las restas terminan haciendo perder la posición que es tan importante y de dominio que tiene Estados Unidos. Si Estados Unidos tiene la influencia y el tamaño que tiene hoy, es precisamente por preocuparse de las fronteras de otros países. Bueno, por la injerencia de Estados Unidos en toda la política mundial. O sea, así es, o sea, retirarse y hacer una suerte de vamos a mirar nuestras propias fronteras, que solo tiene dos, o sea, bueno, tres en realidad, no tiene mucho sentido. O sea, otra vez, es populismo, me parece que básicamente es populismo. Yo lo veo igual, pero sí le tengo... Más miedo. Sí, porque hubo muchas cosas que se pensaron que, por ejemplo, no se podían hacer en Venezuela y se hicieron. Se pensaron que jamás podía pasar y pasó. Se pensaron que no había forma de que se empeorara y se empeoró. Entonces, particularmente, creo que cuando existen grados de polarización en el sistema, un sistema que además, sea como sea, siempre existía unos grados de colaboración mínimos entre los dos partidos, entre las instituciones, para mantener el sistema rodando. Si eso se fractura, si llega a haber microfracturas dentro del Partido Republicano, como ya las hay, y como las agudiza el hecho de que Trump sea ahora el hombre más poderoso del partido, no siendo un hombre de partido, y que además tengas a un partido demócrata que está totalmente destrozado en sus posibilidades de poder, un partido republicano que concentra la mayoría de las alcaldías, la mayoría de los estados, de las gobernaciones, que tiene ahora el Congreso, pero que a su vez no tiene la estructura suficiente como para haber generado un presidenciable de su seno. No podía aglutinarlo. Entonces eso duele, mucho más cuando tienes un sistema tan fuerte de partido. Ahora, una última pregunta para ir a la pausa, puesto que usted persiste en asociar a Trump con Venezuela, su país de origen. ¿Es correcta una broma que veo que se hace, que Estados Unidos en efecto se ha latinoamericanizado tanto
que ahora tiene a Trump como presidente? Yo sí creo que hay un proceso de agotamiento cuando las estructuras políticas, especialmente los sistemas partidistas, empiezan a resquebrajarse porque no hay recambios. Y eso es un fenómeno que no solo está ocurriendo en Latinoamérica, sino que está ocurriendo en España. Lo vimos recientemente con el caso Podemos. Y lo estamos viendo ahorita en Estados Unidos. O sea, es un tema de que hay una generación que no generó recambios. Hubo un complejo de Saturno devorando a sus hijos en la clase política que logró establecer en el siglo XX los sistemas democráticos de democracia constitucional, que no han querido soltar el poder y que han personalizado el ejercicio del poder y que vienen agotándose porque los tiempos cambian y la política tiene que ser dinámica. Entonces, cuando yo no encuentro ese recambio, lo busco en otro lado. Bueno, tenemos 4 años para ver qué cosa... Una puntualización. Además de los marcos institucionales, está la calle en Estados Unidos. Sí. O sea, como señalabas tú, arranca con una desaprobación altísima y una muy baja aprobación. Bueno, hay la calle también... El activismo lo veremos muy fuerte por esos 4 años. Porque es la primera vez que hay una manifestación de norteamericanos. Ha tenido lugar hoy entre el Parque Kennedy de Miraflores y la Plaza Washington de Lima contra Trump, hecha por norteamericanos establecidos en nuestro país, precisando que cada vez hay más norteamericanos que viven acá, muchos de los cuales piden nacionalizarse peruanos. Ha crecido considerablemente el porcentaje de los norteamericanos, sobre todo casados con peruanos. Hacemos una pausa y cuando regresamos hablaremos sobre nuestros temas peruanísimos, entre ellos la salud pública y en particular el Instituto de Enfermedades Neoplásicas. Hacemos una pausa. De los 112 decretos legislativos publicados por el gobierno en uso de las facultades delegadas por el Congreso, parece que ya hay uno que no va a ser aprobado, que será derogado por el Parlamento si es que la Comisión Permanente cumple lo que le ha solicitado hoy la Comisión de Constitución, que considera que lo propuesto para el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas excede el mandato dado por el Congreso al Gobierno. Es decir, que no se ha pedido legislar sobre materias de salud y que, según el Congreso, en su Comisión de Constitución, está legislando sobre salud en la medida en que incorpora al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas al Ministerio de Salud. El tema parece complicado, parece de detalle, pero en todo caso se ha vuelto el decreto legislativo más cuestionado de los 112. ¿Por qué focalizarse de esa manera, señor Arellano, en un tema institucional relativo a la salud pública y sobre todo del cáncer? En particular creo que es un tema de medición de dónde pueden estar los fallos. O sea, creo que hay un juego político directamente relacionado en ese tema, porque particularmente estamos hablando de un tema de forma más que de fondo. Lo más importante aquí sería validar cómo puede darse el óptimo funcionamiento y cuáles son los peligros que representa para la población. O sea, el Instituto de Enfermedades Neoplásicas no es una cartera realmente grande como tal, pero sin embargo sí representa un punto en cuenta el decir te excediste en esto, ¿no? Sí creo que hay cierto protagonismo, por lo menos esa es mi percepción, por parte de la bancada fujimorista. Señor Di Barluí. Coincido, no me parece que haya que se haya salido de las facultades, por lo que he estado leyendo y revisando los hay quien dice que es una forma de cobrarlo de Moreno. Incluso. Claro, ¿no? Exacto. O sea, parece un poco eso. Parece un poco ese, ¿sabes qué? Tú de eso no te vas a meter porque como hay esto otro, entonces ahora nosotros no te vamos a dejar. En el fondo, de lo que se trata es de optimizar los servicios que ofrece el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas a todo el Perú y que sea verdaderamente descentralizado. Explicaba la ministra que en todo el Perú solamente hay 2 equipos de radioterapia, uno está en Lima y el otro está en Arequipa. Entonces no hay descentralización pues real porque la radioterapia solamente se puede hacer o en Lima o en Arequipa. La otra cosa es que las tasas de mortalidad en el INEM han aumentado. Si antes en el 2011 se morían 5 personas de cada 100, ahora se mueren 7. La incidencia de casos de pulmonía en la unidad de cuidados intensivos pasó del 2011 al 2015 de 11% a 40%. La ejecución presupuestal del INE, o sea, hay un montón de cosas que justifican que regrese, digamos, no para que le quiten la autonomía, sino para alinear
con las políticas nacionales. Y con los otros institutos, Y con todos los otros institutos, como el del niño, el oftalmológico, que es sí que es raro, están ¿no es supervisados cierto? por el El único que tenía esa autonomía era el INEN, y los demás, que son igual de importantes y grandes, no la tenían. Y están funcionando bastante mejor, al menos en las cifras que han presentado la señora García, la doctora García, que el INEN a estas alturas del partido. Entonces, parece que sí tuviera sentido. Igual no vamos a... O sea, de nuevo, esto es en el papel. Y dicen, está pasando esto y ahora que lo pasemos para acá va a pasar esto otro. No sabemos si es que va a pasar, esperemos que sí, pero parece que tiene sentido, ¿no? Claro. Vamos a escuchar lo que dijo el congresista Violeta, que es nada menos que el presidente del Partido Oficialista, el presidente de PPK, transmitiendo que no es tan grave si se deroga, puesto que el gobierno lo puede presentar bajo la forma esta vez de un proyecto de ley con urgencia. Vamos a ver lo que dijo el señor Violeta el día de hoy. Tenemos 30 decretos legislativos en agenda para poder analizarlos. Es básicamente un análisis sobre la constitucionalidad de dichos decretos. Punto de discrepancia, queda claro, va a ser el tema del INEM. Lo que dice el fujimorismo, específicamente en el grupo de trabajo que preside la congresista letona, es que la ley no lo permitía. No se trata de una interpretación extensiva, sino de una interpretación literal de la norma. En realidad depende mucho de lo que determine el Ejecutivo, y entendemos que la salida legal sería, si es que frente a una derogatoria, un proyecto de ley con carácter de urgencia para poder aprobar esta misma medida, pero con la modalidad de ley, no como decreto legislativo. Bueno, parece que el congresista Violeta, Gilbert Violeta, tiene mucha confianza en poder salir del mal paso en que se halla este decreto legislativo. No es el único decreto legislativo que está en mal paso, si hacemos caso a que está en capilla. Hay varios, ¿no? Hay varios decretos dentro de lo que sería la cartera del Interior, hay varios decretos en lo que sería la cartera de Justicia, y bueno, el de Salud, evidentemente, que además, como dicen algunos, le tienen puesto el ojo a la ministra. Entonces, yo realmente no sé a qué atribuir el optimismo del congresista Violeta, de verdad, porque o es candoroso o realmente no se da cuenta, no sé. Señora Arellano, palabra final sobre este tema. Yo no creo que sea un tema que tratar con displicencia. O sea, no sé si se me entendió eso en ese momento. Lo que quiero decir es que no es por el punto propiamente del exceso o no, sino pareciera que hay razones que subyacen a la excusa de si está dentro de las facultades o no. ¿Pero cuáles pueden ser esas razones? Bueno, eso es lo que estoy comentando. O sea, quizás estamos hablando que obedece a temas políticos, de estrategia política. Cuando mencionaba, por ejemplo, que se está diciendo que es una forma de empezar a inmiscuirse con el tema del Ministerio de Salud para hacer cobertura al tema de Moreno, por ejemplo, al tema de que no lo sacaron en su momento de la nómina, y ir escudriñando allí a ver qué más sale. Y así como pasó en su momento con Saavedra, que se empezó cuestionando una cosa y terminó en lo que ya vimos. Entonces, se dice que hay unos 2 o 3 ministros que están en el ojo del huracán. Entonces, eso es lo que ciertamente creo. Ahora, es un tema de Salud, Patricia García, es una de ellas, ¿no? Claro, y lo que digo es que respecto al tema en sí, es un tema súper delicado, porque por supuesto estamos hablando, además de un tema que afecta profundamente pues, a muchas familias. No quiero sonar indolente en ese sentido. Naturalmente, todo el mundo está concernido con el cáncer. Es más, no, lo digo además muy sentido, porque mi madre pasó por eso. Entonces lo digo con toda la realidad del caso. Pero sí creo que es un tema que tiene que tratarse con el debido respeto, en el sentido de que la forma en la forma y el fondo en el fondo. Si hay que retomar el proyecto porque ciertamente no se obedece, o se prueba, o se demuestra, o se puntualiza, o se acuerda que no entraba dentro de las facultades legislativas porque no estaba el tema de salud expresamente en las facultades, no es menos cierto que es un tema que tiene que ser tocado y discutido en el Congreso, y esperemos allí que la bancada de Peruanos por el Cambio haga su labor, en efecto, de defender lo que es el proyecto, que en efecto tiene que beneficiar a un grupo poblacional que lo necesita y que lo requiere para optimizar los servicios del instituto.
Sobre todo si es cierto, como dice el gobierno, dice la ministra en particular, que el 65% de los empleados trabajan en tareas administrativas, en desmedro de lo que es propiamente médico, y que no se ha descentralizado. Claro. Tenemos que cambiar de tema y hablar sobre algo completamente diferente, que es naturalmente el clima creado por las investigaciones en torno a la corrupción practicada por las empresas constructoras brasileñas. Sucede que estas empresas, en particular Odebrecht, tienen algunos socios peruanos, entre ellos la empresa Graña Montero. El día de hoy vino a RPP el gerente general de Graña Montero, señor Mario Alvarado, un ingeniero, que era la primera vez que se presentaba en una radio en el Perú para explicar su punto de vista de lo que ha pasado. Dos tesis de fondo. Nosotros existimos como empresa hace 84 años y nadie nos ha reprochado nunca nada aquí en el Perú, número uno. Número dos, las bases de los contratos en los que hemos entrado con el Estado, contratos que son menos que los que tienen con el sector privado, dijo, nos excluían a nosotros. Siempre habían requisitos que nos obligaban a entrar eventualmente como socios minoritarios de otro extranjero que aparentemente habría estado favorecido por esas bases. Esa es la primera afirmación. Y la segunda afirmación, ellos son víctimas de lo que ha hecho Odebrecht, que lo ha hecho sin naturalmente coordinar con ellos y lo han hecho perjudicando la imagen de Graña Montero. Ha deslindado absolutamente con la corrupción, afirmando que todos los libros de la empresa están a la disposición de la prensa o de los órganos de control de nuestro Estado. Bueno, opinión sobre la situación de Graña Montero después de las declaraciones de su gerente general. En realidad, a mí, o sea, me es pues, no espero que diga otra cosa, no tendría que es lo que tiene que decir, pero sí me genera, o sea, cierto escepticismo, ¿no? O sea, no sabía absolutamente nada, es muchísimo dinero, es muchísimo tiempo, y no son partners en un proyecto, no son partners en 2 proyectos, no son partners en 3 proyectos. En seis creo que. Esto es mucho menos, es 10% lo que tiene. Ahora, lo que dijo, sin embargo, es que no podían entrar solos, que las bases estaban hechas de una manera curiosa, por decirlo menos, en cada oportunidad, de manera tal que se vieran obligados a ir como socios minoritarios. Lo que pasa es que ellos no tienen, y eso es verdad, o sea, respecto a ver, empresas constructoras como Camargo Correa o como Odebrecht, el tamaño y las espaldas logísticas y financieras para asumir proyectos de 450 millones de dólares. No lo tienen. Entonces entran como parte minoritaria. Que finalmente las condiciones las cierra el mayoritario con el Estado, con su contraparte, y después te llama a ti y te invita para que hagas, no sé, para que hagas la parte logística local. Puede ser, pero sí puede ser poco verosímil en realidad que digas que no sabías nada, sobre todo a la luz de la magnitud del asunto. Te cuento algo muy puntual. En la mayor magnitud hay más discreción y más profesionalismo en la corrupción. Sí, pero a lo que voy es... Pero no es que pasase tan desapercibido. Te cuento algo que dijo el presidente de la República cuando estaba postulando, lo invitamos a Chicharrón de Prensa, a un programa que tenemos online, y él dijo, bueno, acá hay un carrusel de las constructoras, acá siempre ganan las mismas, o gano yo, ganas tú mañana, no sé, y dijo, él mencionó el nombre de Graña, y después dijo, y eso vamos a tener que investigarlo. Lo dijo, lo tengo grabado por ahí, si quieres se los alcanzo, y bueno, pasó porque, en fin, pasó, ¿no? Y revienta una vez esto. Hay otro medidor que me parece a mí que es importante, el mercado financiero. Las acciones de Graña Montero se negocian en la Bolsa de Valores del IME, se negocian en la Bolsa de Valores de Nueva York, en forma de ADRs. O sea, son paquetes de acciones. Y si tú ves, desde que reventó el escándalo de Odebrecht, la cotización de las acciones, el mercado está convencido de que hay cierta responsabilidad en el socio de Odebrecht, porque es más o menos esperable, ¿no es cierto? Ahora, esto no quiere decir que el señor Alvarado esté mintiendo en absoluto, sino que está dando una versión que es la que le conviene, y de repente, puntualmente, de repente no sabía. Pero pensar que organizacionalmente toda esta cosa tan grande, tan profesional, tan bien aceitada, tan bien manejada a niveles políticos, o sea, claro. Acá, y esto es importantísimo, ¿no? En el asunto de Odebrecht y las petroleras brasileñas, el hilo o la línea que separa el sector privado del sector público ha desaparecido. Ha desaparecido por completo. El entramado es perfecto. Hoy día a mí me toca estar en el lado de él que entra a la concesión y tú estás en el lado privado. Pasado mañana yo estoy en el lado privado. Porque esto
si tú te das cuenta y si lo queremos ver así, es un hilo conductor que atraviesa desde 1979 hasta 2015. O sea, los 84 años sirven para Si te das también cuenta, conocer ¿no? el sistema O sea, muy cómo te cerca. sientas, además, ¿no? Llegas desde fuera, o sea, a ver, cheques que se firmaban con la anuencia de Lula, Claro. para que salieran desde Odebrecht para pagar coimas en el Perú a funcionarios públicos peruanos. Pero todo eso se hace pasando por 4 bancos con la más grande discreción. Yo creo que... Claro, pero cuando tienes, o sea, tienes un socio, tienes una participación, tú no revisas los costos y no revisas las utilidades y no revisas... los costos corruptos no puedes revisar. Claro, ¿no? pero si hay Porque había sobrecostos, una por ejemplo, oficina habría específica sobreprecios. en esos pagos Se de ha determinado- operaciones estructurales, la llamaban. Operaciones estructuradas, pero es porque, usaban un grupo de empresas, ya eso sí está bien, entra dentro del... Tendríamos que alzar el velo corporativo para poder Nuevamente, es ver, complicado. sería el nombre, para poder ver cuál ha sido el entramado. Exacto. Suiza ha dado información interesante al respecto. Habría que ver cuál es el entramado que hay de empresas ligadas a Graña, tan simple como eso. Y ver si ha habido operaciones sospechosas en ese entramado, de empresas offshore, de empresas fuera del Perú, y si ha habido pagos a empresas en Suiza o empresas a... Entonces, además, estamos hablando de que el dinero deja traza, tan simple como eso. Entonces, si las declaraciones son ajustadas a la realidad, no habrá ningún problema en la investigación pertinente. Y esta investigación va a tener para rato, y no solo va a ser una investigación de un país, sino hay varios países involucrados. Así es. Entonces, todo se va a saber tarde o temprano, y en este momento, si ellos quieren... Todo se va a saber Tarde o temprano se sabe. el día del juicio final durante la tarde, como dicen. Puede ser, puede ser. Bueno, esperemos que antes nuestra fiscalía... Yo lo veo dé luces difícil, lo veo definitivas difícil que no se sepa, sobre todo porque y había un sobrecoste. responsabilidades personales, ¿no? Ya había un creo- sobrecoste claro, o sea, en las obras. que es lo que hemos pagado todos Si los tú has peruanos. entrado a ver una obra y estás viendo que hay sobrecostes, que la obra es una obra que se puede hacer a 300 millones y tú estás entrando con un socio en 600, tú no preguntas, tú no te importa. ¡Ah! Qué bien, es el doble. Qué bien que el Estado peruano está pagando de más. Hay otro asunto, ¿no? que tiene que ver precisamente con esto, ¿no? Que, o sea, pasó de 300 y ahora cuestan 900. ¿Cómo es esto? Pero en fin, así es. Eso pasa en toda parte del mundo. ¿Ah? Claramente. Y Cecilia Blume, que conoce de estos temas, dice en El Comercio de hoy que el túnel de la Mancha, que es un proyecto binacional, un túnel extraordinario, bajo el mar, un tren que comunica a Francia con Inglaterra, costó 30% más de lo previsto y los montos son descomunales. Sí, pero el ¿no? 30% más es una cosa y 300% más es otra completamente diferente. Y estamos hablando de esas magnitudes, ¿no? El señor Wash hizo una columna espectacular respecto del al Banco tema, Mundial, problemas de diseño. especialista en Él era asociación público-privada. jefe de los expertos en APPs del Banco Mundial, ex jefe. Pero, y le decía que había un problema de diseño, desde el diseño mismo de la convocatoria a las concesiones. Y que, bueno, el problema de diseño pues no era tan un error necesariamente, ¿no? Sino era algo que estaba ahí porque era necesario después. Claro, porque era para útil. el tema de las adendas, ¿no? Entonces es una cosa bien complicada, porque esto no es pues solamente este Además que es tema, una ¿no? camisa medida y es una camisa a la medida de quién, ¿no? Así es. Bueno, tenemos que hacer nuestra última pausa y cuando regresemos veremos una consecuencia colateral sobre los ciudadanos de estos contratos, el del gasoducto del sur, para ser específico, uno de los más importantes, que ha venido costando a los usuarios de electricidad, que en nombre de la solidaridad con los peruanos del sur hemos venido pagando todos. Resulta que eso va a ser suprimido porque hemos descubierto, entre tanto, que la plata que veníamos pagando iba también al bolsillo de funcionarios corruptos. Pausa y regresamos. 4 de las 6 bancadas que hay en el Parlamento Nacional han elaborado proyectos para que de inmediato quede suprimida la contribución que los usuarios de electricidad hacemos para cofinanciar el proyecto gasoducto del sur. Esta voluntad política de estas 4 bancadas, es decir, no está ni la oficialista ni la del Frente Amplio, son las 2 que faltan de las 6 que hay en el Parlamento, tiene lugar a pocos días de que venza el cierre del financiamiento, puesto que el próximo martes no será ya más posible mantener el contrato en los términos financieros en los que había sido diseñado, es decir, que Odebrecht quedaría en la incapacidad de seguir como parte de ese consorcio. ¿Qué podemos comentar sobre esta situación? Pedidos de bancadas que reflejan el malestar de los ciudadanos. ¿Por qué estamos financiando esa tasa
que se llama de solidaridad, cuando en realidad uno puede sospechar que ese dinero es el que ha permitido el enriquecimiento de gente deshonesta. Es que es la solidaridad con Odebrecht, ¿no es cierto? Mira, hasta donde sé, en el gobierno están de acuerdo con la eliminación de este cobro. Personalmente pienso que podría haber alguna otra manera si se hubieran manejado las cosas también de otra manera. ¿Qué tipo de otra manera? Por ejemplo, efectuar embargo sobre los activos de Odebrecht en el Perú por haber confesado, haber cometido delitos en contra del Estado, ¿no es cierto? Entonces, entonces estás reconociendo que has cometido delitos. Mira, con $10 millones no alcanza porque es la tercera parte de las coimas que han pagado, nada más. Y mira, vamos a congelar estos activos y se hace un fideicomiso y después hacemos la evaluación y mientras tanto, porque, hay una cosa que es importante, el gasoducto sí es necesario, en el fondo. Es necesario y debe llegar al sur y debe servir. Entonces, no está mal que se pague un impuesto, o sea, una tasa de solidaridad. Que son unos soles, ¿sabes? Sí, dependiendo del tamaño de tu recibo, es 1 sol, o 5 soles, o 4 soles, o 3 soles. Pero son todos los meses durante los últimos 5 años o 6. Entonces, es un montón de plata, porque somos todos, ¿no? Y eso debería asumirlo Odebrecht. No sé si me dejo entender. Entonces, pero para poder hacer eso, tendrías que haber hecho, de nuevo, algún tipo de trabar algún tipo de embargo sobre esta empresa y sus activos, sobre un fideicomiso y decir, de ahí nos vamos a cobrar esto de acá, ¿no? Pero, bueno, siempre es la más fácil, no vamos a dejar de pagar eso porque es un espanto que nosotros hemos pagado las coimas, al final, ¿no? Entonces... Claro, pero al final el tema de la corrupción va sobre todo lo que pagues, o sea, sobre todo impuestos, sobre el IGB, sobre todo. Lo que va al fisco va al Estado y lo que va al Estado. Si hay corrupción, pues alimenta la corrupción. Tan simple como eso. Entonces, yo creo que más allá de la lectura de que esto fue directamente a pagar la coima, creo que hay un problema que subyace, que es el que debe atacarse, finalmente, que va a tocar cualquier contrato del Estado peruano. Cualquier contrato, no es... O sea, el caso de Odebrecht es la punta del iceberg de una realidad que ha estado afectando la efectividad del Estado a nivel de toda Latinoamérica. De una forma de hacer Porque las operaciones de Odebrecht a lo largo de toda Latinoamérica reflejan que esta realidad es común a toda Latinoamérica. Entonces, si nos vamos sobre las distintas industrias, muy probablemente encontremos casos similares. Que hay algunos países que ya han tomado sanciones a los responsables, mientras que el nuestro todavía no hay. El tema es ese, ¿no? El tema es cuáles van a ser las sanciones, porque finalmente cualquier escándalo, si se queda solo en escándalo, si se suma al resto de los escándalos que se han vivido los últimos meses, la última semana, los últimos meses, los últimos años, eso sigue mellando la confianza en el propio sistema. Y eso es lo que finalmente preocupa. Y te puedo cerrar particularmente pensado para comunicadores en política como ustedes, el tema del presidente de la República actuando en el terreno. Es algo en lo que ha insistido mucho, que él va a ir a los lugares. Y el día de hoy visitó y sobrevoló la provincia de Islay y focalizó su acción en un tema que se nota que es un tema que lo tiene en el, corazón, que es el tema del agua. Sabemos, sin embargo, que es en esta zona, en el río Tambo, en donde se produjo este conflicto minero grave el año pasado, que ha paralizado de facto la inversión de la empresa Southern. Comentarios sobre la acción del presidente de la República y sobre los bloqueos de algunos proyectos mineros en nuestro país. Bueno, creo que es totalmente esperable, esperable en el buen sentido. Es decir, ya se había comentado semanas atrás que no se había dado resolución, que no se había empezado a moverse el tema de los proyectos de agua y que mientras eso no pasaba no había nada que hablar respecto a los proyectos mineros. Personeros de los movimientos sociales salieron incluso en distintos medios locales señalando esto. Entonces es esperable, es lógico que el presidente Kuczynski, que además ha tenido este tema del agua presente, con el tema de la ONG presente durante la campaña, etcétera, es consistente, y por eso digo que es esperable, dé prioridad a este tema en la agenda. O sea, primero tiene el gobierno que dar la muestra de confianza, yo te voy a dar, esto se va a hacer, para después decir, vamos a sentarnos a negociar, porque también hay que producir para poder continuar con los proyectos. Pero el compromiso firme, que es el que pedían los líderes durante el conflicto, el compromiso firme del gobierno en términos de financiación de proyectos y solución de problemas en términos de agua y en términos de salud, que son los compromisos que básicamente se han asumido y que lo importante ahora es poner el primer ladrillo. Ojo,
porque solamente con el papel no creo que se resuelva el problema, porque el Perú es un país muy susceptible de conflictividad social. Sí. Y nos llenamos de mesas. Señor de la Cruz, el presidente de la República está hallando el estilo propio de liderazgo que tiene que ejercer. ¿Por esto o en general? En general, pero digamos es lo último que ha hecho esto, ¿no? Mira, esto es para darle, o sea, es un mínimo para darle viabilidad a la minería en general y después nos llamaría. O sea, es así de simple. Así. Pero creo que sí hay un... Lo que pasa es que muchos de los que votaron por PPK pensábamos que tenía un perfil y en realidad no tenía ese perfil, y estamos descubriendo un poco al señor sobre la marcha. ¿Qué es lo que no tenía? Un perfil más asertivo, vamos a decirlo así. Un perfil de líder más ejecutivo. Más ejecutivo y asertivo. Y no lo tiene tanto, ¿no? No es el que toma las riendas y va y se sube al caballo y se mete al... Ok, hay un tema de edad también y todo lo demás, pero su estilo comunicacional en general me parece que cojea bastante del lado de la empatía, de saber con quién está sentado, con quién está parado, con quién está conversando, con quién está caminando al lado, a quién le está hablando. ¿Está de acuerdo, señor Arellano? Creo que no hay una política nacional de comunicación política por parte de Peronas por el Cambio y, por supuesto, de su líder, que es el presidente, además de la República. O sea, creo que directamente no hay una política. No hay una política nacional, eso es clarísimo. Los distintos voceros del partido de gobierno han dicho lo que han querido, como han querido y cuando han querido, y no siempre de la forma más asertiva para poder llegar a la población. Creo que PPK tampoco ha logrado microsegmentar su mensaje para entender de qué forma debe comunicarse con las distintas audiencias del Perú. El Perú es un país diverso y no puedes usar ni el mismo lenguaje, ni los mismos chistes, ni la misma bailadita para comunicarte con todos. Hay un PPK gracioso que pudo haber sido el abuelito agradable, pero eso no... En todo caso, le recuerdo que obtuvo más votos en Puno que en San Isidro, proporcionalmente. Sí, claro. Eso supo durante la campaña modular su discurso y su actitud. Bueno, hemos comenzado hablando sobre Donald Trump, terminamos hablando sobre el presidente de la República del Perú y terminamos agradeciendo a nuestros dos invitados de haber venido, deseándoles a todos una feliz fin de semana que se anuncia en la costa peruana caluroso, húmedo en la sierra y en la selva. Atención, los ríos están bastante crecidos en nuestra Amazonía y debemos ser prudentes tanto ante el agua en la sierra y selva como ante el calor en nuestra costa. Que tengan un feliz fin de semana y los invitamos el lunes próximo a las 7 de la noche a una nueva versión de las 5 de las 7. Buenas noches.